Vamos a resolver el ejercicio 3b que apareció en la prueba de química de la PAU en Madrid en junio de 2025. Como puedes ver, es un ejercicio que tiene 3 cuestiones y cada una de esas cuestiones tiene 2 subapartados. Vamos a enmarcar este ejercicio dentro de lo que sería la química orgánica y las reacciones que dan lugar, ¿verdad?, con los compuestos orgánicos como protagonistas. Y para no alargar mucho la presentación de este vídeo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir resolviendo cada una de las cuestiones y para ello lo primero que voy a hacer es centrarme ya en la primera cuestión y limpiar un poco este enunciado para que podamos centrar la atención en lo que vamos a ir trabajando en cada parte. La primera de las cuestiones nos dice, como puedes ver, que tenemos que justificar si para el compuesto, y nos dan un compuesto que, como ves, es el bután 2-ol, si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Y tenemos que escribir si las hubiera las reacciones que tienen lugar y nombrar los productos. Y el primer apartado nos dice, al reaccionar con ácido sulfúrico concentrado, da prioritariamente 2 compuestos que son isómeros geométricos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es tener en cuenta que tenemos un alcohol y este alcohol lo ponemos en un medio ácido. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a pintar aquí la reacción que tendría lugar. Al poner el alcohol en medio ácido, lo que se produce es una deshidratación, una eliminación. Y me da 2 productos que son, en este caso, 2 alquenos y sería el but2-eno y el but1-eno. ¿Cuál de los dos es mayoritario? El mayoritario va a ser el but2-eno. ¿Y esto por qué? Pues porque sigue lo que llamamos la regla de Zaitsev. La tenemos aquí. Y nos dice que cuando se produce una eliminación, en este caso una deshidratación, va a salir el grupo OH, pero el hidrógeno, ¿verdad?, que tiene que acompañar a este OH, debe salir de forma prioritaria del carbono adyacente menos sustituido. Fíjate que tendrías aquí uno que tendría 3 hidrógenos y aquí otro que tiene solo 2 hidrógenos. Esta regla de Zaitsev lo que te dice es que el hidrógeno que va a acompañar al OH va a ser mayoritariamente el del carbono que tiene menos hidrógenos. Por lo tanto, el doble enlace se va a establecer en la posición 2 de la cadena y este de aquí, el but2-eno, será mayoritario con respecto al but1-eno. Por lo tanto, podríamos decir que este primer apartado es verdadero. Esta afirmación es verdadera. Pero también tenemos que nombrar los productos. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos centramos en este que es el mayoritario, es el que puede tener isomería, digamos, geométrica. Este otro no, ¿por qué? Porque este carbono no tiene 2 sustituyentes distintos. Y estos son los 2 productos que se obtendrían. Tendríamos, por ejemplo, si tenemos los metilos hacia el mismo lado del doble enlace, sería entonces el isómero Z y sería el Z-but2-eno. Y si tuviéramos los grupos prioritarios, podríamos decir los metilos en lados distintos del doble enlace, pues sería la isomería tipo E y sería entonces el E-but2-eno. Con esto queda resuelto este primer apartado. Y nos dicen ahora en el segundo apartado, puede adicionar agua para dar butano. Fíjate que lo que tienes es un alcohol y las reacciones de adición, ¿verdad?, no se producen sobre los alcoholes. Esto directamente, esta segunda premisa es falsa. ¿Por qué? Pues es muy simple. Las reacciones de adición se tienen que producir en lugares de la molécula donde hay, o de la cadena carbonatada, donde hay dobles o triples enlaces. Y no es el caso. En nuestro compuesto de partida no hay ningún doble ni triple enlace, por lo tanto podemos acabar tan fácil como esto. Las reacciones de adición solo se dan en dobles y triples enlaces, no tiene nuestro sustrato ninguno de ellos, por lo tanto no va a dar lugar a una adición y esta premisa es falsa. Con esto queda resuelta la primera cuestión. Nos vamos a ir ahora a la segunda cuestión. En la segunda cuestión lo que nos dice es que tenemos que formular en cada caso el compuesto que presente las siguientes condiciones. El primer caso nos dice un aldehído de 3 carbonos que contenga átomos con hibridación sp. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, en primer lugar, pintarnos ese aldehído que tiene 3 carbonos. Y sería, por ejemplo, este que tengo aquí, el propanal. Recuerda que el grupo aldehído, el grupo formilo es siempre terminal, por lo tanto es este. Y ahora, la condición es que tiene que tener carbonos que tengan hibridación sp. Recuerda que una hibridación sp implica que hay entre carbonos un triple enlace.
Así que lo vamos a tener en cuenta. SP, esa hibridación, se da cuando hay un triple enlace entre átomos de carbono. Y claro, en esta molécula que hemos puesto, general, es decir, un aldehído de 3 carbonos, solo hay una posición en la que puede cumplirse esto, que es esta posición que tienes aquí entre el carbono 2 y 3. Aquí es solamente donde podrías dibujar un triple enlace. Así que el que estás buscando es este de aquí. Y de esta manera quedaría formulado la especie que nos dicen. Vámonos ahora al segundo apartado. Nos dicen una amina secundaria de 3 átomos de carbono con el átomo de nitrógeno que está unido a un carbono con hibridación sp3 y a otro carbono con hibridación sp2. Hago exactamente igual. Voy a partir de la condición que es una amina que sea secundaria, y esta sería la general. Es decir, tengo mi amina y tiene 2 cadenas de carbonos, 2 sustituyentes. Tendríamos por un lado el metilo y por otro lado el etilo. Esta sería la forma, podríamos decir, general. ¿Por qué? Pues porque al ser una amina secundaria y tener solo 3 átomos de carbono, la distribución tiene que ser de esta manera. Por un lado tendríamos uno de los radicales unido al nitrógeno, por el otro el otro. Ahora me dice, un carbono tiene que tener hibridación sp3, es decir, un carbono tiene que tener un enlace simple al nitrógeno. Luego me puedo quedar con esta parte de aquí. Mientras que el otro carbono tiene que tener una hibridación sp2. Recuerda que una hibridación sp2 implica un doble enlace. Lo vamos a colocar aquí. Eso quiere decir que solo puede haber una posición en la que dibujemos un doble enlace, que sería entre estos 2 carbonos de aquí. Por lo tanto, esa amina secundaria que estamos buscando sería esta que ves aquí. Y ya queda formulada como nos indica en el ejercicio. Y ahora ya sí nos podemos ir a la tercera de las cuestiones, y para ello nos centramos en su enunciado y nos dice, dados los compuestos, y nos dan lo que serían un alcohol y un hidrocarburo, ¿verdad? Tendríamos el propandosol y el propano. Tenemos que justificar cuál de los dos tiene mayor temperatura de fusión. Vamos a empezar por aquí. Y para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos las dos estructuras. Aquí tengo mi alcohol y aquí tengo la cadena, digamos, de solamente carbono e hidrógeno. En este caso, tenemos que analizar qué es lo que está pasando aquí. Y fíjate que si me centro en el alcohol, aquí tengo un punto en el cual tengo un heteroátomo y este enlace va a presentar una polaridad significativa. Así que la clave aquí va a estar, para saber cuál tiene el mayor punto de fusión, el analizar qué pasa con las fuerzas intermoleculares que hay en uno y otro compuesto. Aquí, al haber un enlace polar, ya me está dando una idea de que hay un punto singular donde pueden producirse, por ejemplo, fuerzas intermoleculares del tipo dipolo-dipolo. Pero es que además se cumple otra condición, y es que en este enlace hay un átomo pequeño, como es el oxígeno, muy electronegativo, que está unido a un hidrógeno. Es la condición indispensable para que se puedan dar como fuerzas intermoleculares los puentes de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que dentro del conjunto de las fuerzas intermoleculares vamos a tener en esta molécula, que es el alcohol, lo que serían las mayores de las fuerzas intermoleculares, que son los puentes de hidrógeno. Si analizo ahora la otra molécula, en esta cadena de carbonos no hay, digamos, enlaces que sean polares. De hecho, es un compuesto apolar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las únicas fuerzas intermoleculares que podrían darse serían esas que llamamos fuerzas de dispersión o fuerzas de London, que son mucho menores, de mucha menor entidad que los puentes de hidrógeno. Ya tienes la explicación o la justificación de cuál tiene la mayor temperatura de fusión. Sin lugar a dudas, el mayor punto de fusión lo va a tener, en nuestro caso, el alcohol, el propandosol frente al propano. La justificación tiene mayores fuerzas intermoleculares. De hecho, tiene como fuerzas intermoleculares lo que serían los puentes de hidrógeno. También tienen fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión, pero las de mayor entidad, insisto, son los puentes de hidrógeno. Mientras que en el caso del propano, solo tendría como fuerzas intermoleculares esas fuerzas de dispersión, que son mucho menores.
Nos vamos ahora al segundo apartado y nos dice que tenemos que formular la reacción para obtener el propandosol a partir del alqueno correspondiente. Tenemos que indicar el medio en el que transcurre, si es ácido básico, el tipo de reacción y si se trata del producto minoritario y la regla que sigue. Yo lo que voy a hacer es que voy a escribir directamente la reacción que tiene que dar lugar para que se obtenga ese alcohol. Y la reacción es esta que ves aquí. Tendríamos que, para obtener el alcohol, a partir del alqueno correspondiente, que es lo que me dicen, tendríamos que vamos a partir del propeno y vamos a añadir, vamos a adicionar, en este caso, agua en ese doble enlace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo un medio ácido y el medio que está acuoso. Si quieres, le podría haber puesto este agua aquí como uno de los reactivos, ¿vale? Es decir, al medio acuoso le vamos a añadir ácido. Así que ya tenemos la primera respuesta. ¿En qué medio transcurre? Pues en medio ácido. Vamos a colocarlo aquí. Ahora vamos a irnos al tipo de reacción que tiene lugar. Hemos dicho ahora que lo que estamos haciendo es una adición, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Así que es una reacción de adición. Y vamos a ver si se trata del producto mayoritario o el producto minoritario. En nuestro caso, el alcohol que nos están dando, que sería este alcohol, el alcohol secundario, ¿verdad? El propanol, el propandosol, va a ser el compuesto que digamos que es mayoritario. No el minoritario, sino el mayoritario. ¿Y eso por qué? Pues porque esta adición sigue la regla de Markovnikov, que es la última pregunta que nos hacen. Y esa regla, ¿qué nos dice? Pues nos dice que cuando vamos a adicionar al doble enlace, ¿verdad? En este caso, una molécula de agua, lo que va a ocurrir es que el hidrógeno, vamos a añadir, digamos, lo que sería el OH, y el hidrógeno restante de la molécula de agua debe entrar de forma mayoritaria en el carbono que esté más sustituido. Es decir, de aquí, de este doble enlace, la duda sería ¿dónde va a entrar? Podríamos decir el hidrógeno. Va a estar siempre en el carbono que tenga más hidrógenos. Dicho de otra manera, la regla de Markovnikov me dice que el grupo OH entra dentro del carbono que está menos sustituido. Es decir, va a entrar aquí el OH y ahora de los dos carbonos posibles adyacentes, el hidrógeno entrará en este que tiene menos hidrógeno que este otro. Es otra forma de verlo. Así que, insisto, esta sería la regla de Markovnikov. Con esto queda resuelto todo el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, dale al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal, seguimos creciendo y me ayudas mucho a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.